Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 24 de febrero, día en el que el verdadero protagonista en España es el tiempo, jornada casi primaveral. Se lo avanzamos todo en el tiempo de la meteorología, ante las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Las víctimas se unen para que ETA no esté en las elecciones. Por primera vez desde el 11M, las asociaciones convocan una manifestación conjunta el 9 de abril. Y en foto de portada, El Rey dice que ya se sabe todo del 23F y lo que no se inventa. Bono reivindica la figura principal de Adolfo Suárez en una emotiva ceremonia en el Congreso de los Diputados. Y más noticias del cobro de comisiones en Mercasevilla. La Fiscalía responsabiliza al exdelegado de la Junta de ser el inductor de la trama. Además, va a morir mucha gente, pero estamos seguros de que seremos libres. Son palabras que se recogen en El País libio. Y continuamos ahora con los titulares más destacados del país. Gaddafi se atrinchera en Trípoli tras perder ciudades al este y al oeste. El líder libio utiliza a mercenarios para mantener la capital. El ejército se nos unió pronto, cuentan desde la liberada Tobruk. Y lo vemos ahora en la foto de portada. Son los opositores libios que participaban en un acto que se celebraba tras la liberación de la ciudad. El pueblo acabará con el dictador. Miles de refugiados llegan a Túnez huyendo de los esbirros de Gaddafi. Y además, el debate sobre la sucesión de Zapatero divide a los socialistas. Y El Rey, se conoce todo lo que ocurrió del 23F y si no, se inventa por ahí. Y el Banco de España rebaja un 20% el bonus de Rodrigo Rato. Continuamos ahora con los titulares más destacados de La Razón. Inquietud entre los militares por la carrera sucesoria de Chacón. Los mandos critican que se usen los actos castrenses como trampolín en su lucha por la Secretaría General del PSOE. La ministra persiguió ayer a Felipe González para escenificar su buena sintonía con el expresidente del gobierno. Y en foto de portada lo vemos, es Mariano Rajoy frente al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. La rebelión llega a las puertas de Trípoli, es otra de las fotografías. Y el caso Faisán, la Guardia Civil revela que la cinta del chivatazo fue doblemente manipulada. Además, el pelotazo del ERE de Morón, un edil de Alcalá de Guadaira, dejó el cargo en el que ganaba 53.000 euros para cobrar una prima de 180.000 euros. Continuamos ahora con las noticias más destacadas de ABC. El gobierno burla al Congreso y elude responder por ser 23F. Zapatero no contestó. Además, lo vemos también en la foto de portada. Ya se sabe todo, son las palabras del Rey. Y además, el este de Libia celebra ya su liberación. La Unión Europea teme la llegada de 1 millón de inmigrantes africanos. En ciencia detienen por primera vez el envejecimiento de células humanas. Y con 2 hermanos, 2 dirigentes del PSOE entraron en el ERE de la base de Morón. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos. Ayer sesión de control en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy le preguntaba al presidente sobre las perspectivas de crecimiento y Zapatero le respondía que no quería discutir con él. 2 mujeres murieron ayer a manos de sus parejas o exparejas. Además, hay otro caso en Torrevieja pendiente de confirmar. Si fuera así, 3 mujeres han perdido la vida en poco más de 24 horas. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 7,4% en 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Y Facua ha nominado por segundo año los premios a la peor empresa del año, un dudoso reconocimiento al que este año optan 5 empresas: Bankinter, Movistar, Vodafone, Power Balance y Ryanair.
Ayer sesión de control en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy, el líder de los populares, le preguntaba al presidente sobre las perspectivas de crecimiento. Zapatero destacaba que hoy, ese día, cuando se cumplían 30 años de aquel intento de golpe de Estado, no quería discutir con Rajoy, así ha rendido un homenaje a la preservación de la democracia. Rajoy ha añadido que por suerte España es una democracia y va a seguir siéndola. No tocaba hoy discutir, es la opinión del presidente del Gobierno y así se lo ha hecho saber al jefe de la oposición en el Congreso. El presidente del PP, Mariano Rajoy, le había preguntado por la recesión económica, las cifras del paro, la caída en la venta de vehículos o la bajada del índice de confianza de los consumidores. Señor presidente, usted es un lastre para la economía española. Lo sabe todo el mundo menos Silencio, usted, por favor. y es mi obligación decírselo en esta Cámara. Es usted un lastre para la economía española. Voy a decir sinceramente, no es un día hoy en el que quiera discutir con usted. Hoy no es un día que quiera discutir. Silencio, por favor. Hoy es 23 de febrero. Silencio, por favor. Hoy hace 30 años que esta Cámara sufrió lo que sufrió. Hoy hace 30 años que hubo aquí dignidad, unidad, lucha por la libertad, igual que en toda la sociedad española. Y 30 años después, Silencio. los que sentimos profundamente eso, que por supuesto somos todos los que estamos en esta Cámara, merece que lo recordemos y que homenajemos la libertad. Muchas gracias. José Luis Rodríguez Zapatero, antes de recordar el golpe de Estado, le ha dicho a Rajoy que el programa del PP se basa en culparle a él de todo. Antes del debate con Rajoy y tras las preguntas de otros grupos, Zapatero ha defendido que la reforma financiera es necesaria e imprescindible y ha contado que el ICO concedió en 2010 un 30% más de créditos. Y por otra parte, desde Andalucía, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esperanza Oña, se ha referido a la polémica en torno a los expedientes de regulación de empleo detectadas por la Junta. En concreto, ha hablado de las irregularidades de la base de Morón de la Frontera y ha denunciado que hay 2 cargos del PSOE de Alcalá de Guadaira implicados. Oña ha defendido el procedimiento del Ministerio de Trabajo cuando gobernaba el Partido Popular, ya que este solo ratificó lo que recibió de la Junta de Andalucía, el ERE de Minas de Río Tinto. La portavoz del Partido Popular Andaluz en el Parlamento, Esperanza Oña, se ha referido a la aprobación del expediente de regulación de empleo de la base aérea de Morón de la Frontera, Sevilla. Oña ha aportado pruebas en las que se verifica la presencia de este ERE de 2 cargos del PSOE de Alcalá de Guadaira y de un hermano de cada uno de ellos, personas que no se encontrarían entre los 31 intrusos denunciados por uso y que finalmente se excluyeron del ERE. La diputada ha precisado que estas 4 personas son el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá y vicesecretario de la organización, Francisco García, y su hermano, y el presidente local del partido de Alcalá, Bernabé Gámez, y su hermano Juan Luis Gámez. De este modo, la dirigente popular ha indicado que casualmente Francisco García, pocos meses antes de la aprobación del ERE, pide la excedencia de la dedicación exclusiva que tenía en el ayuntamiento para incorporarse a la empresa, mientras que su hermano, quien ya estaba prejubilado, cuando oye que el río suena, vuelve a incorporarse a la empresa. Oña ha explicado que cuando la empresa envía a la Delegación de Empleo de la Junta documentación abundante en relación al ERE, se incluyen 4 anexos, precisándose que el número 3 no existía, un anexo que según la diputada se oculta deliberadamente y donde figuran entre otras estas 4 personas. En el anexo oculto de grupo de personas que se ha pretendido ocultar deliberadamente que hay 3 cargos del Partido Socialista. Pero además sabemos que en el ERE que definitivamente se aprobó, de manera irregular, figura esta otra persona, hermano de Paco García, que ya estaba prejubilado con anterioridad y se vuelve a incorporar para que lo introduzcan en el ERE. La portavoz popular ha pedido explicaciones sobre por qué Antonio Gutiérrez se reunió con el Ministerio de Defensa y con la empresa para tratar del ERE y ha recordado además que el pasado 2 de diciembre la Inspección de Trabajo advirtió a la Junta de Andalucía de que no debía continuar con el ERE y que debía remitir las irregularidades a la justicia. Que la propia Inspección de Trabajo le dice a la Junta de Andalucía que no solo el ERE que están tramitando es irregular, sino que debe dar conocimiento a la justicia, porque constituye un fraude. Y la Junta, lejos de eso, que esto es el 2 de diciembre, lo que hace a toda prisa, el 13 de diciembre, si quitamos los sábados y domingos, pues en 5 días,
aprueba el ERE. En otro orden de cosas, la Popular se ha referido a las posibles irregularidades del ERE de la empresa de Río Tinto y las responsabilidades, según los socialistas, que tendría el gobierno del Partido Popular. La diputada ha contestado de manera irónica y contundente. Entonces ahora el Partido Socialista quiere acusarnos a nosotros de que hacemos ERE irregulares, nosotros, para que se beneficien los cargos del PSOE y los hermanos de los cargos del PSOE. Pero esto se lo puede creer alguien, por muy afín al Partido Socialista que sea, no se puede creer nadie. En este sentido, la Popular ha querido dejar claro que el procedimiento llevado a cabo por parte del Ministerio de Trabajo fue impecable, mientras que por otra parte el Gobierno andaluz es una auténtica chapuza, ha dicho, y ha añadido que es un insulto a la inteligencia que pretendan involucrar al Gobierno del Partido Popular cuando el Gobierno andaluz es incapaz y posiblemente corrupto. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 7,4% en 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. El capital prestado para la constitución de estas hipotecas en 2010 ascendió a 70,720 millones de euros, el 80,1% menos que en el año anterior, mientras que solo en diciembre ascendió a 4,532 millones de euros, un 20,3% menos. La concesión de hipotecas suma su cuarto año negro. El número de préstamos constituidos sobre viviendas bajó un 7,4% en 2010, hasta situarse en 605.172, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, esta caída supone una moderación respecto a años anteriores. Así, en 2009, el desplome ascendió al 22% y al 32% en 2008. Otro dato, el importe medio de los créditos alcanzó los 116.860 euros en diciembre, un 0,8% menos. Por entidades, las cajas de ahorro fueron las que más prestaron, el 51,2%, seguida de los bancos, con el 37,7%. Y fue La Rioja la región donde más hipotecas se firmaron por cada 100.000 habitantes. Y es ya una tradición para la Asociación de Consumidores Facua. Se trata de los premios a la peor empresa del año. Por segundo año consecutivo, la organización ha nominado a una propuesta según los usuarios a varias compañías que han destacado por determinadas prácticas. Ahora se somete a elección. Primero una preselección y son los usuarios quienes deciden. Los consumidores podrán votar hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Tienen 5 opciones: Bankinter, Movistar, Vodafone, Power Balance y Ryanair. Facua explica que desde el 18 de enero los consumidores han podido plantear sus propuestas de nominaciones a través de la web y han surgido más de 100 empresas. Las nominadas han sido seleccionadas por Facua tras finalizar las propuestas planteadas por los consumidores, sus organizaciones territoriales y sus departamentos de comunicación, técnico-jurídico, análisis y control de la publicidad, también productos y servicios. En el sector de las telecomunicaciones repiten 2, Movistar, que precisamente fue votada como la peor empresa en el año pasado, y Vodafone, que ha sido el líder de denuncias a lo largo de los últimos 12 meses, junto a una compañía aérea que también repite nominación, Ryanair, que es la gran artífice de fraudes en el sector, es la que más irregularidades comete y la que más denuncias recibe. La empresa Power Balance, que ha sido protagonista del mayor fraude en materia de productos milagro en el último año, con esas pulseras pseudo milagrosas que no han recibido sanciones proporcionales a los millones que ha ingresado. Y por otro lado, Bankinter, una entidad financiera que comercializó unos productos ligados a préstamos hipotecarios que han implicado el pago de altísimas cantidades por los consumidores porque había un fraude, una publicidad engañosa detrás. Cambiamos ahora de asunto. Con el objetivo de acercar la medicina a ambientes cotidianos y hacer que las personas no tengan que desplazarse hasta los centros de salud, una empresa ha creado un método denominado Previta que se instala en las farmacias y permite el diagnóstico y prevención de enfermedades. La persona acude a una farmacia que tenga instalado este sistema y contesta una serie de preguntas relacionadas con la patología sobre la cual desea hacer la consulta, aunque el procedimiento varía según la especialidad médica que se trate.
Acercar la medicina a ambientes cotidianos y hacer que las personas no tengan que desplazarse hasta los centros de salud es el objetivo de un método que se instala en las farmacias y permite el diagnóstico y prevención de enfermedades. Este nuevo sistema diagnostica distintas patologías y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como explica Pilar Vega, médico de familia. Acercar un poco las técnicas y determinadas pruebas a los pacientes que normalmente no están en el hospital, personas que a lo mejor tienen dudas sobre un lunar que pueden tener, que no saben si es maligno o no, o cómo está su colesterol, su tensión, y que por temas de trabajo y demás no tienen tiempo de ir al hospital o al centro de salud. Entonces, intentar que en sitios donde habitualmente van, como puede ser farmacia o centros deportivos, en ese momento aprovechar esa oportunidad y poder hacerle esas pruebas. La persona acude a una farmacia que tenga instalado este sistema y contesta unas preguntas relacionadas con la patología sobre la cual desea hacer la consulta. En el caso de la dermatología, se hace una foto de la zona afectada, se envía y en un plazo de 48 horas la persona recibe los resultados, bien en su domicilio o en la misma farmacia. En la prueba cardiovascular, la persona se somete a un análisis de sangre donde se miden los niveles de glucemia, colesterol y se averigua la masa corporal. Si aparecen parámetros por encima de lo normal, se le aconseja acudir al médico para que confirme el diagnóstico. El proyecto, denominado Previta, está instalado en una farmacia de Málaga y sus impulsores prevén extenderlo a los gimnasios. Y los videojuegos activos pueden ser útiles para hacer programas de ejercicio físico personalizados y conseguir una mayor adherencia al tratamiento en los niños obesos, ya que son mucho más felices y se sienten más motivados que con el ejercicio tradicional. La comprobada preferencia de los niños por los videojuegos se ha convertido en el caballo de Troya contra la obesidad. Sin casi quererlo, los niños sedentarios que tienden a la gordura descubren el ejercicio físico con propuestas lúdicas que se proponen desde juegos digitales. Las plataformas interactivas entretienen a los más pequeños que sin darse cuenta empiezan a perder calorías en el salón de sus casas. Un estudio desarrollado en Valencia por pediatras y nutricionistas presenta los llamados extra gaming, mitad ejercicio y mitad juego, como la alternativa contra los kilos de más cuando llegan muy pronto en la vida. Para comprobar su eficacia se efectuaron pruebas con niños equipados con camisetas biomédicas que registran en tiempo real la actividad cardíaca y el esfuerzo. Aunque se reconoce que el gasto energético con el ejercicio físico convencional es Y jornada trágica en materia de violencia de género. Ayer se registraron 2 nuevos asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas, lo que elevaría a 13 el número de víctimas fallecidas por violencia machista en España en 2011. Los Mossos de Escuadra buscan al compañero sentimental de Montse M., la mujer de 44 años asesinada en su vivienda de Reus, Tarragona, como el presunto autor del crimen. 2 mujeres han sido asesinadas en las últimas horas presuntamente por sus parejas en Tarragona y Valencia. La primera agresión ocurrió anoche en una casa de la localidad tarraconense de Reus. La víctima es una mujer de 44 años que murió de una puñalada en la espalda. Su cadáver ha sido encontrado esta mañana. La policía busca a su compañero sentimental, un hombre de origen sudamericano de 34 años, como presunto autor del crimen. Según fuentes policiales, ha sido la hija de la pareja de 5 años quien ha avisado del suceso al acudir sola esta mañana al colegio. El sospechoso tenía una condena por maltrato a la víctima en 2006 y otra en 2010 por incumplir la orden de alejamiento. Pese a todo, la pareja se había reconciliado y él residía en el domicilio familiar. En Valencia, una mujer boliviana de 32 años ha fallecido también a manos de su pareja, un hombre uruguayo de 74 años. Según la policía, no existían denuncias, aunque los vecinos aseguran que él tenía problemas de alcoholismo y que eran frecuentes las peleas. Sí, la gente de arriba dice que escuchó discusiones, bueno, que eran habituales. Pero claro que aparte que el señor sí lo que sabíamos que era bebía, no de esto empedernido, pero sí de que bebía. Según los vecinos, el hombre salió de casa sobre las 10 para comprar lotería. Sin alterarse, confesó el crimen al vendedor. Se ve que es sonriente, tranquilo, como si no fuera con él la cosa, o incluso, hombre, es un poco fuerte, pero como si se sintiera orgulloso. Estos casos elevan a 13 el número de mujeres fallecidas este año a manos de sus parejas o exparejas.
Y hoy jueves continúa el juicio del caso de Mariluz Cortés, la niña que falleció en Huelva en 2008 supuestamente a manos de Santiago y Rosa del Valle, con la declaración de 5 médicos forenses, así como la de 3 profesores de la Universidad de Huelva y otros más de la Universidad de Alcalá de Henares, los cuales participaron en la investigación de la desaparición y muerte de la pequeña. Así, en esta séptima sesión declaran los 3 médicos forenses que llevaron a cabo el informe médico de Santiago del Valle cuando ingresó en la prisión de Alborote, así como los forenses que le hicieron este mismo estudio a Isabel García, mujer de Santiago, en el centro penitenciario de Sevilla 2. En la sesión de este miércoles, 3 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva han afirmado que la menor murió por asfixia mecánica y por sumersión. En su declaración, uno de estos médicos forenses ha señalado que durante la autopsia encontraron un tipo de diatomeas en la médula ósea de la pequeña, cuya presencia en el interior del cuerpo demuestra que la niña respiró agua y mediante el movimiento respiratorio estas algas pasaron a la médula. Y el acusado del doble atropello mortal de 2 chicas en Sevilla ha asegurado que no las vio y que cuando las víctimas debían cruzar por fuera del paso de cebra se produjo el accidente. Ha reconocido, no obstante, que el atropello se produjo en un momento de descuido cuando miró el cuentakilómetros y vio que circulaba a 60 kilómetros por hora. En el juicio que se celebraba en el Juzgado Penal 8 de Sevilla, de 35 años, ha declarado que esa misma noche, el Sábado Santo de 2010, solo había bebido 2 cubatas 5 horas antes del siniestro, pese a lo cual en la prueba de alcoholemia dio 0,50 miligramos, el doble de lo autorizado. A su entrada en la sala del juicio, el acusado ha sido increpado con gritos de asesino y dejándolos a nosotros por parte de una decena de amigos y familiares de las 2 víctimas. Gaddafi se sigue aferrando al poder mientras las revueltas no paran de crecer. El número de fallecidos continúa, cada día la situación es más insostenible. El aeropuerto, punto clave de entrada y salida del país, no para de recibir personas que intentan abandonar o acceder a Libia, pero cada vez es más complicado. Gaddafi se atrinchera en Trípoli mientras la revuelta se confirma en el este del país y avanza en el oeste. Numerosos testimonios que nos llegan desde la capital libia describen un clima de terror con milicias y mercenarios en los principales ejes de la ciudad. En las últimas horas, varias localidades como Misrata y Zawara, en el oeste del país, habrían pasado a manos de la rebelión. El este, la región cirenaica, es ya territorio liberado. El régimen libio acusa a los manifestantes de querer instaurar allí un emirato islámico. Los primeros equipos de periodistas occidentales que han podido entrar en Tobruk describen una atmósfera de júbilo. Los comités populares improvisados se ocupan de mantener el orden. Aunque la situación es muy tensa todavía, este vídeo de una aparente ejecución sumaria en Derna, muy cerca de Tobruk, ilustra la desesperación del régimen. Los ejecutados serían militares rematados con un tiro en la cabeza por haberse negado a disparar contra los manifestantes. Entrar a Libia es casi imposible, salir tampoco es fácil. El espacio aéreo no está cerrado, pero la evacuación ya masiva de extranjeros es caótica. Este grupo de egipcios que llegó ayer a El Cairo desde Libia relata las dificultades. Quieren matar a todos los egipcios. Nos persiguieron con la intención de aniquilarnos. Los que nos perseguían eran soldados del ejército libio. Si te atrapan, te golpean y te obligan a confesar en la televisión que eres un espía. O lo haces o te matan. Turquía ha evacuado ya a 5.000 de sus nacionales en las últimas 72 horas, por mar y por aire. Se estima que la colonia turca en Libia supera las 25.000 personas. Llegar a Trípoli es una aventura. Nuestro viaje ha durado 42 horas. Hemos tenido que recorrer 1.000 kilómetros hasta llegar a Trípoli. Nos hemos encontrado controles de la policía, de las milicias de Gaddafi y de los manifestantes, hasta 150 veces. La Unión Europea calcula que 10.000 de sus ciudadanos permanecen aún en Libia. Por su parte, el Ministerio de Exteriores español fletará un avión en un plazo de 48 horas para sacar del país a un grupo de 50 nacionales. Ayer llegó a Barajas un avión fletado por Repsol.
Evidentemente una situación que ya se ha valorado desde el punto de vista de los principales líderes políticos. En sus primeras declaraciones públicas sobre la brutal represión ejercida por el régimen de Gaddafi, el presidente Barack Obama ha planteado la necesidad de consecuencias ante la sangrienta situación que vive Libia, según el líder de la ofensiva lanzada durante los últimos días contra los opositores a la dictadura de Trípoli, resulta escandalosa e inaceptable. ¿Habrá alguna sanción firme contra el régimen de Gaddafi? Los representantes de la Unión Europea han decidido imponer a la dictadura libia sanciones. Lo que no se sabe por el momento es de qué tipo y en qué momento se empezarán a aplicar. La UE se ha limitado a condenar la violencia, pero sin adelantar públicamente ninguna sanción específica. Es intolerable ver cómo el ejército usa la fuerza contra los civiles. Esto es simple y llanamente intolerable, y creo que debemos pedirles a las autoridades libias que dejen la violencia de una vez por todas. También se esperaba con expectación el discurso del presidente Obama, pero al igual que el resto de la comunidad internacional, se ha limitado a criticar la violencia del régimen libio sin concretar nada más. Como cualquier gobierno, el libio tiene la responsabilidad de acabar con la violencia, de permitir a la asistencia humanitaria el acceso a aquellos que la necesiten y respetar los derechos de las personas. Tendrán que dar explicaciones por no haber afrontado sus responsabilidades y deberán asumir el coste de las continuas violaciones de los derechos humanos. Y se lo anunciábamos al principio del informativo, nos esperan jornadas casi primaverales. Salvo los bancos de niebla que se formarán en los valles de los principales ríos, predominarán durante los próximos días los cielos despejados. Seguirá el ambiente suave, las temperaturas máximas rondarán los 15 y 20 grados durante las horas centrales del día, las mínimas rondarán los 5 y 10. Esta es la situación estable que se mantendrá los próximos días. El ambiente también estable, que un predominio de grandes claros y temperaturas suaves protagonizarán los próximos días en Andalucía. Y la capital granadina acoge durante toda la semana la tercera edición de Retrovac, Festival Internacional de Cine Clásico, una cita con el cine de siempre, que este año está dedicado a la figura de Marilyn Monroe. En el festival proyectará hasta el próximo 27 de febrero lo mejor de la filmografía de esta mítica actriz. Retrovac 2011 dio el pistoletazo de salida el viernes por la noche en el Café Aliatar, donde los cerca de 30 actores de Teatro para un Instante recrearon la película con faldas y a lo loco. Fue un espectáculo muy dinámico y entretenido que gustó mucho a los presentes, entre ellos el alcalde y concejales del consistorio granadino. El director del festival explicó por qué Retrovac es un acontecimiento apropiado tanto para jóvenes como para mayores. Para las generaciones más antiguas está el recuperar las sensaciones que vivieron en su día en las salas de proyección, y para los más jóvenes saber que hay algo más allá de esa gran industria, de la industria del digital, del cine de efectos especiales, sino que hay un cine que tiene algo que va bastante más allá, que tiene bastante más calado, que tiene más líneas de lectura y que, en fin, que todo el mundo puede aprender de él. El sábado se produjo el momento más esperado. Marilyn Monroe llegaba en su descapotable hasta el corazón de la ciudad. Cantó, bailó y posó para los centenares de granadinos que la esperaban en las inmediaciones del Teatro Isabel la Católica. Hemos venido a buscar a Marilyn porque viene a bailar ahora. Y nos han dicho que podemos bailar todas. Y estamos buscándola y no la encontramos. Estamos muy tristes. ¿Quién está viniendo? Pero nadie la ha visto. ¿Ha visto a Marilyn? ¿Ha visto a Marilyn? Y nos vamos ahora con la última jornada de la Fashion Week. La murciana Belén Vidal fue la encargada de abrir la última jornada de la Cibeles Fashion Week, con su colección crudo que ella misma vincula al instinto, la fuerza, la crueldad, la agresión, la destrucción y también el dolor. Se trata de unos diseños rotundos y rebeldes con los que su creadora quiere dejar constancia de que se puede extraer belleza y afirmaciones nuevas y sorprendentes de la mala conciencia. Con estas imágenes nos despedimos.